¿Cómo el coach de vida puede ayudarnos en un proceso de duelos? ¿Existirá prácticas como tal? ¿Existirá alguna técnica? Eso y más vamos a ver con un gran especialista que se llama Emilio Valtierra. Espero que esta información les sea en gran utilidad para ese proceso que ahorita están pasando para poder sanar, tener ese bienestar y esa paz. Bueno, pues aquí tenemos a Emilio Valtierra, especialista en coach de vida. Emilio, me da tanto gusto que hayas aceptado esta entrevista, que podamos charlar básicamente para poder saber si hay alguna técnica o alguna estrategia que le podamos comentar a la audiencia y poderlo ayudar ahorita en estos tiempos de crisis, pero más que nada para mí sería una crisis de depresión, de tristeza por aquellos que perdieron a los seres queridos, pero más en el 2020. Claro que yo sé que en todos tiempos hay personas que se van y vienen, pero siento que por esos años nos ha pegado más. Emilio, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Norma, y gracias por la presentación, gracias por la oportunidad de estar contigo en este espacio muy importante, ¿no? Acerca del dolor que sufrimos cuando tenemos alguna pérdida. Eh, si hablamos de pérdidas, podemos asociar infinidad de pérdidas, desde una mascotita, un ser amado. Obviamente incluimos familia, incluimos padres, incluimos madres, hermanos, novios, inclusive hasta una ruptura. Obviamente, pues esto trae algún tipo de dolor. Obviamente no se van a comparar los dolores de una pérdida a otra, pero siempre hay un proceso que vivir. Se tiene que vivir, pero gracias a la capacidad que tenemos, nosotros podemos decidir cómo vivir ese dolor. Tengo una gran noticia. El dolor es un sentimiento que nos indica que estamos vivos. Sí, estamos vivos y obviamente tenemos que seguir, tenemos que aprender con este tipo de dolor. ¿Sí? Yo lo llamaría también, o lo asociaría, mejor dicho, con un, un poco, o no sé si sea poco o mucho, de dependencia. ¿A qué me refiero con dependencia? Obviamente, cuando nos referimos a un ser querido, por ejemplo, que nosotros amamos, entre más amor haya de nosotros hacia una persona, mayor va a ser el dolor. Y también, obviamente, es un hilo que hemos creado con esta persona. Sí, un hilo muy fuerte, una relación muy fuerte de romper. Entonces, si tenemos eso que nosotros llamamos pérdida, nos va a doler muchísimo. Y vamos, sí, por varias etapas. Pero aquí lo importante, hay dos cosas que yo veo. Primero, tenemos que aprender a vivir con el dolor en sus diferentes etapas que tenemos. ¿Sí? El segundo, pues es que podemos aprovechar ese dolor para agarrarlo como un motor y seguir adelante. ¿Por qué? Porque este dolor es, si no tuviéramos dolor, imagínate, no nos daríamos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, si no hubiera dolor, no sintiéramos una quemadura y a lo mejor perderíamos un brazo por ahí que se nos quema, pero no sentimos nada. O algún machucón o algún
alguna parte de nuestro cuerpo que estuviéramos perdiendo, no sintiéramos nada. Entonces, es algo privilegiado que nos permite distinguir la existencia de la vida. Lo más importante aquí creo que es comprender qué cosa es la vida antes de hablar de una pérdida de un ser humano. Probablemente si nosotros comprendemos qué cosa es la vida y qué es lo que incluye, a lo mejor sufriríamos menos. A lo mejor el dolor tan intenso como lo sentimos. A lo mejor disminuiría un poquito si nosotros entendemos a ese ser humano. No sé si hasta aquí hay algo ¿cómo te dijera? Si hay algo de que estemos en el mismo contexto o no. Sí, fíjate que algo que comentaste y que lo ha comentado autores también, bueno, recordando, yo estudio tanatología y lo ha comentado mucho precisamente la especialista de tanatología. eh, Tenemos 2 caminos, bien, o seguir con el dolor o seguir avanzando, ¿no? Entonces, pero algo que como que no me resuena aquí, y efectivamente dijiste algo muy, muy padre, esa conexión que tenemos, mientras más amamos, más vamos a sentir la pérdida. ¿Por qué? Porque la conexión es muy fuerte. Inclusive, recuerdo haber dado también un tip top de eso que dice, entonces el duelo es como por amar demasiado. El duelo es amar demasiado, porque mientras más amas, más dolor hay. Digo, wow. Pero algo que me resonó ahorita que comentaste es la dependencia. ¿Por qué somos tan dependientes? ¿Por qué dices tú que somos, pues sí, dependemos de esa persona? Ah, bueno, ese es un concepto de mi cosecha. Sí. Así lo siento, así lo siento. ¿Por qué dependencia? Tú cuando, por ejemplo, conoces a una persona, hoy lo ves por primera vez y Ujú, te despides de él ujú. y sientes que le pasó algo, ¿qué sentirías? Pues si lo conozco apenas hoy, nada. Nada. ¿Por qué? Porque no hay un lazo de relación con él, con esa persona. Ujú, No hay un lazo que te mueva, que ujú, te inspire dolor. ujú. No lo hay, no lo existe. Sí. Tuviste nada más el contacto una sola vez. Pero ¿qué pasa con una persona que la conoces toda la vida? Diario conectas lacitos, esa forma de conexiones se va haciendo grueso, más grueso, más grueso, más grueso, y se vuelve un enorme, enorme lazo que muchas veces no se puede romper. Ajá, no se rompe. Entonces, por eso están unidos. Por Ujú, eso yo le llamo dependencia uno de otro. Es cierto que los seres humanos necesitamos de los demás seres humanos para vivir, ujú, que con algunos se crea este tipo de relación, ujú. sobre todo con los familiares, con los papás, con los hermanos, con los hijos, con los esposos, las esposas, se unen un lazo muy fuerte. Y a la hora de romperse, pues es obvio que hay dolor. Es obvio que hay dolor y que necesitas para que tú puedas sanarlo. Uh-huh. Ahora, hay algo bien importante que yo veo. El dolor es parte de la vida
es una sensación que sentimos nosotros como seres humanos y lo sentimos en el cuerpo, en el corazón y todo eso. Probablemente el dolor del cuerpo es más fácil de sanar, porque luego nos vamos con la pastillita para tratar de subsanar ese dolor corporal. Y tal vez se nos quita dolor de cabeza, dolor de muela, dolor de un machucón, cansancio del cuerpo. Todos esos los tratamos con pastillitas, pero hay partes que lamento decirles, no hay pastillitas para quitar el dolor, como es el dolor del corazón, dolor de la mente, ¿sí? Y que este dolor es pero ¿qué crees que viene provocado por nuestros, por lo que pensamos, por lo que sentimos? Por ahí viene ese tipo de dolor. Y es bueno, te digo, es bueno vivirlo, es bueno, se va a escuchar un poquito, no sé, tal vez el decirte gozarlo, ¿no? Ok, ok, Gózalo, vívelo, siéntelo, porque esto a la larga, ¿sí? Hoy, si hacemos una comparación, las familias de hoy, creo que no se vive ya como antes. Antes los papás, cómo nos educaban, ¿no? O cómo nos hacían aprender a base de chanclazos, a base de momentos que tienes que ir aprendiendo, o tenías un problema, tenías una caída, te dejaban levantar, que tú aprendieras para alejarte de un peligro o de superar ese momento. Y hoy no. Hoy prácticamente protegemos a lo que más queremos. No queremos que sufran, no queremos que tengan dolor. Déjame decirte que siento que lo estamos aplicando mal. Tenemos que ver que estos seres, no digo que sufran, pero sí van a tener que aprender. Así se aprende a vivir, así se aprende a superar y así se aprende a ser más fuerte. Inclusive hay un eh, Dios escoge a sus mejores guerreros para la lucha. No sé cómo sí. ves hasta aquí. Fíjate que algo que ahorita me cayó el 20, me hiciste así cabo, ¿no? Mira, te voy a recordar, cuando yo perdí a mi esposo, mi mamá me comentó o dice, oye, ¿sabes qué, hija? Estaba viendo en el TikTok que hubo una chica que perdió su esposo y que quedó trastornada, ¿vale? O sea, se perdió profundamente y ya no quiso levantarse, pero como que se quedó en ese tiempo. Ella todavía seguía esperando a su esposo, seguía llorándole, pero como si hubiese perdido la mente. ¿A qué voy? Ahorita tú me comentaste es algo muy, muy cierto. Los niños de hoy ya los cubren mucho para no tener ese dolor. ¿Qué pasaría si en algún momento les hace ese efecto? Bueno, o sea, que Dios no lo quiera, ¿verdad? Que pasen lo que pasó en el 2020. ¿Qué tanta resistencia tienen al dolor? Algo, un término muy padre es que me comentaste, dolor mental. ¿Cómo crees tú que ese dolor mental pueda fortalecerse? Y si crees que probablemente si no tenemos ese dolor mental, más en los niños que ahorita los están cubriendo demasiado, puede pasar lo que me contó en la historia mi mamá. ¿Tú qué piensas de eso? Mira, hay algo aquí que yo siento. Si hablamos de sentir, hablamos de pensamientos. Y pensamientos tenemos muchísimos. Y yo creo que viene ahí la importancia que nosotros le damos a cada pensamiento. ¿Sí?
porque no sé si te ha pasado a ti o no. Por ejemplo, nosotros estamos pensando en una cosa, vamos en un transporte público, no sé si te ha pasado, ¿sí? De repente viene un pensamiento y nos agarra y estamos aquí en la Ciudad de México en el metro Sí, y vas pensando tantas que de repente cuando te das cuenta ya te pasaste de la estación donde tú te querías bajar. es No sé si correcto. te has pasado. Sí, ¿Por qué pasó eso? Porque nos enganchamos en un pensamiento. ¿Esto qué quiere decir? Es válido. Todos los seres humanos nos enganchamos en los pensamientos. Todos los seres humanos tenemos inclusive esa capacidad de reaccionar cuando ya nos dimos cuenta que ya nos pasamos. Esa es una capacidad que traemos innata, y ¿sí? cuando ya es la base, ¿no? Cuando ya es la parada, chin, aquí me tenía que bajar Pino Suárez. Ah, Sí, así es. ¿Por qué? Porque nos enganchamos en un solo pensamiento. Si no te hubieras enganchado en ese pensamiento, tú te hubieras bajado en la estación que tú querías, Pino Suárez, y no te hubieras pasado. ¿Sí? Esto también lo asociamos a lo que es la vida, porque tú desde que fuiste concebida, desde que fue uno desarrollado, traes pensamiento. Desde que nacemos comenzamos a pensar. Y obviamente hay pensamientos que se nos van acrecentando y se nos van haciendo muy, muy fuertes. Y normalmente vamos aprendiendo cosas desde la casa, la escuela y todo eso. Es un mundo de aprendizaje, porque uno no nace con capacidades, con todas las capacidades. Normalmente, bueno, mejor dicho, sí nace con todas las capacidades, un ser humano, pero no las tenemos, no las hemos aprendido a desarrollar como debe de, porque se va aprendiendo durante toda nuestra, incluyendo el dolor, ¿sí? El dolor viene desde ahí también y no se va a acabar el dolor, pero sí vamos a tener la capacidad de cómo ver ese tipo de dolor. O sea, prácticamente estamos viendo atrás de cámaras de dónde viene el dolor, ¿sí? Y la capacidad que tenemos de engancharnos a ese tipo de dolor. Obviamente, el saber que hay dolor no quiere, lo vas a sentir desde toda la vida, pero son síntomas de que tú estás vivo o de que a tu cuerpo le está haciendo algo, le está haciendo falta algo, o que necesita, o que está, mejor dicho, con un daño por ahí y necesita atención a esa parte de tu cuerpo. Ajá. Entonces, el dolor de una pérdida ujú, no es la excepción. ujú, sí, Tienes que aprender a vivir. ujú, Vivir con esta vida es una vida de decisiones, ¿sí? sí, Decisiones. Y tú decides qué tanto te afecta ese dolor. De ahí viene todo esto. Y cuando te das cuenta de que el ser humano viene completo, inclusive con el dolor, pues como que tratas de soportarlo un poquito más. Que esto quiere decir que no se va a quitar, pero como soportas. Ese es el aprendizaje. Y en una pérdida, que entre comillas, déjame decirte que no hay pérdida. ¿Por qué no hay pérdida? Porque aquí es algo muy interesante que yo veo. ¿Por qué no hay pérdida? Porque tú no has perdido nada, ¿sí? Tú como ser humano no has perdido absolutamente nada. Dice la pérdida de un cachorrito, de esto, pues sí, son cosas que se te prestan en esta vida para que estés con ellos, los cuides igual, pero no tienes nada de ellos y simplemente están cumpliendo ciclos
en la vida. Ciclos que muchas veces nos duele y no aceptamos que existan este tipo de ciclos, inclusive con la familia. Nos duele mucho el que algo nosotros consideramos que es una pérdida. Luego dice, porque a mí, ¿por qué tuvo que ser ello? Era tan bueno, era esto. Sí, pero es un ciclo normal de vida. Es como, válgame la comparación, es como la titulación de la universidad. Se termina el ciclo, se acaba todo eso y viene algo nuevo. Algo nuevo para el que nosotros consideramos pérdida. No sabemos qué cosa es, qué le espera en otro. No sé si en otra dimensión o cualquier otra cosa que tú le puedes llamar como tú quieras, porque yo no sé cómo se llame después de la pérdida o de un fallecimiento. Entonces, siento que esa es lo que le damos mucha mayor importancia aunado con el grosor de la dependencia que tenemos con los seres queridos. Por eso, tanto dolor que sentimos. No sé si resuena algo. Ok, entonces quiero entender que, por ejemplo, ¿no? Si nosotros estudiamos coach de vida, nos, nos hacemos las preguntas correctas, lo que nos va a mostrar es no engancharnos en nuestros pensamientos, observar lo que estamos pensando para encontrar la respuesta dentro de nuestro interior. Es correcto. Como tal, a una persona, van dos preguntas. A una persona que apenas está procesando el duelo, porque yo como tanatóloga, Riveras, ahorita no les comenté, la maestra de tanatología es Elizabeth Kumber, sabemos que hay 5 etapas, ¿vale? Entre ellos la tristeza, la depresión, la negociación, la ira y hasta el último la aceptación, ¿vale? Entonces, cuando uno está, la noticia se lo da un día antes, uno está perdido. El coach de vida, ¿en qué momento nos ayuda? ¿En qué momento entra para que nosotros nos centremos? Para que comprendamos lo que ahorita tú nos estás comentando. ¿Y qué preguntas se puede hacer la audiencia para que vaya reflexionando? Muy buena pregunta, Norma. Mira, para saber esto o para entender esto es precisamente eso, entender el proceso de vida, el comportamiento del ser humano, entender que esta vida viene con todo y paquete, viene con todos los sentimientos, viene con todo, bueno, los sufrimientos son sentimientos, tristeza, agobio, dolor, todo viene integrado a, a decir, ¿sabes qué? No puedo quiero quitarme el dolor, no lo puedes hacer porque viene integrado en ti. No puedes quitar una sensación, una sensación, un sentimiento, no lo puedes quitar de ti porque viene integrado. Lo que puedes hacer es ver qué tipo de sentimiento es, qué tipo de sentimiento es, e ir atrás de cámara a ver el origen de cada uno de estos sentimientos. ¿Sí? He aprendido mucho, bueno, sí he aprendido que nuestras emociones es un reflejo del cuerpo, pero causados por nuestra mente. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a vivir absolutamente nada si no pasa por nuestra mente.
¿sí? Y si nosotros entendemos esos casos, esa situación, esa constante del ser humano, creo que hasta nuestro dolor, como que lo vivimos con más moderación, lo soportamos un poquito más, porque llegamos a saber que es parte de nosotros y que tenemos que aprender a vivirlo. No sé si Sí, resonamos en algo. sí, me encantó lo que comentaste. Entender que hay que todo está integrado en la vida, ¿vale? Yo considero por ejemplo, ¿no? Muchos, es más, inclusive yo me aseguraría, no sé muy bien el dato, pero yo creo que todos no comprendemos esto, que el dolor viene integrado parte de la vida. Y sí, en mi caso fue de que, pues, ¿por qué me pasó esto, no? ¿Por qué nada más a unas personas les pasa y a otras no? Son las preguntas que nunca tienen fin, ¿vale? Inclusive yo he comentado con mi familia, debería de ver, esto lo deberían de enseñar desde la escuela, observar, saber que efectivamente este paquete de vida viene con muchas emociones que nos va a causar mucho dolor. Algo muy bonito que comentaste es disfrutar ese dolor, que al principio, ¿no? Suena así como que, ¿cómo vamos a disfrutar ese dolor, no? Si duele, duele. Pero también me he dado cuenta que en bases de la vida como que nos va preparando, porque son dolores pequeños, de una caída, ya después de ruptura de un noviazgo, y así vamos hasta que llegamos a los grandes dolores. Y es cuando tomamos profundidad, y muchos lo hemos encontrado. Dentro de la profundidad encuentras la luz. Así yo llegué a todo esto, a todos estos estudios, digo, wow, cuántas cosas he aprendido, ¿vale? Eh, entonces, ok, ya, ya entendí, o tratando, porque no es fácil, ¿verdad? Ya entendí que la vida viene con este dolor, ¿vale? ¿Qué sigue después? ¿Qué preguntas me debo de hacer para que, pues, obviamente, no sé si en coach de vida, la ira, la negación, claro, la negación sí te da una emoción, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué preguntas me debo de hacer yo para que se vaya disolviendo mi dolor? O se vaya, ya observé también mi dolor y sé que fue a causa de esa pérdida que me detonó todo, ¿vale? Pero ¿en qué momento yo encuentro esa calma, esa tranquilidad en el doliente? Otra muy buena pregunta, Norma. Yo diría que no hay pasos que puedas tú seguir para tratar de calmar un dolor de ese tipo. Tienes que vivirlos, pero tú vas a decidir cómo. Aquí, déjame ver, se me vino algo a la mente, se me vino y se fue. Deja ver si lo vuelvo a agarrar. Sí, porque como dices tú, ¿no? Eh, no, no, no tenemos así como que un proceso que ve de la A a la Z, ¿vale? Tan solo en el coach de vida, porque en el coach de vida, por lo que me estoy dando cuenta es, hazte las preguntas correctas, no te enganches a tu pensamiento. Y sí, es bueno sentir el dolor, es bueno disfrutarlo. Aquí lo más interesante es darte cuenta detrás cuál es el origen y de dónde viene eso. Tienes que ver de dónde viene la película y cómo fue hecha. ¿Sí? Como el mago de Oz, ¿te acuerdas? Que todos los efectos que hacían para los protagonistas, que era el hombre de hojalata, la niña y el hombre de paja, que iban en busca del mago de Oz para que les restaurara algo que a ellos les faltaba. Llegan con él y resulta que no hay mago. Habla normal. Le hace, ustedes no les falta nada, así fueron hechos. Entonces, todos los efectos que están ahí es lo que nosotros le ponemos a nuestro dolor. ¿Sí?
Haz de cuenta que nosotros somos los magos y le damos los mismos efectos a nuestro dolor y de eso depende cómo lo queremos vivir. Pero si te das cuenta de dónde viene y te das cuenta que toda la gente tiene dolores, obviamente no van a ser igual que el tuyo, de dolor por pérdidas. ¿Sí? Te voy a contar algo muy curioso que a mí me pasó. No sé si te lo haya contado. Prácticamente yo perdí a mi padre hace 2 años. No sé yo, el día que lo estábamos sepultando, terminamos de echarle la última pala de tierra y yo me sentía súper tranquilo, tranquilito. Y yo también sentí que como que hubo un descanso. Vas a decir, ay, qué bueno, ya se murió el viejo, ya no lo vamos a cuidar, ya no esto, no, no. De mi parte no es así, porque siempre hay un sentimiento, hay un lazo fuerte, pero también viene la capacidad de qué es lo que tú hiciste por él. ¿Sí? Si estuviste con él y estás entendiendo que hay un proceso que él tiene que vivir y que no está en tus manos, que grites, llores, brinques, des maramuetas, des todo, se va a terminar ese ciclo. Pero esa terminación de ese ciclo no es culpa tuya. Simplemente es un ciclo cerrado, que obviamente pues nos va a doler, porque lo estábamos acostumbrados a tenerlo aquí cerca, a que nos mimara, a que nos diera o a darle, a cuidarlo. Todo eso es la relación de dependencia que existe. Por eso el dolor. Si aprendemos que es normal y que lo vamos a vivir, lo vives, lo sientes, pero menos intenso. Y esto es un momento de transformación, porque estás transformando tus sentimientos, le estás dando no menos valor, sino menos capacidad de sentir. ¿Por qué? Porque es parte de la vida. Sí, claro, claro, claro. Entonces, la dependencia que ahorita tú estás hablando no es mala, ¿no? Siempre vamos a tener esa dependencia hacia la persona. Así es. Okey, gracias por compartirnos tu historia. Muchas gracias. Es algo magnífico y obviamente, pues, lo sentimos mucho. Este, ¿qué pasa? Tú, por ejemplo, ¿te han llegado personas que han perdido alguna persona, qué redundancia? ¿Te han llegado alguna en tu consulta? Sí, Ah, sí, una vecina ujú, era mamá e hija. sí, Obviamente la señora ya estaba grande y la hija pues se tenía que ir a trabajar, pero imagínate, dos personitas viviendo juntas, mamá e hija, durante prácticamente toda su vida. Entonces imagínate el grado de relación que había con ella, la conexión que había con ella. Y ella se sentía tan mal que no, ella vivió no sé cuántos meses por sí sola, así, casi, casi sin querer salir, sin querer hacer absolutamente nada, hasta que dijo, yo necesito ayuda. Se fue al psicólogo, estuvo trabajando en psicología y a los pocos meses, no sé si sea 1 o 2 meses después, su dolor era tan grande, pues éramos vecinos, me conocía, entonces de alguna manera surgió la y tomamos el tratamiento a la par, o sea, lo complementamos. ¿Sí? Esto se complementa con cualquier tipo de actividades como la psicología, la tanatología, que es una parte de la psicología, actividades mentales, ¿cuál es otra? Bueno, todos los que se refieren precisamente al cuidado de la mente. Sí, la mente es mucho, muy sabia, los pensamientos también
son muy fuertes y normalmente vivimos las consecuencias del pensamiento de vida. Únicamente todas son experiencias de vida que nosotros tenemos que vivir. Nosotros y todos nuestros seres queridos y toda la humanidad tiene que vivir sus propias experiencias. Porque yo no puedo vivir tus experiencias, tú no puedes vivir las mías y nadie puede vivir las experiencias de otra persona. Cada quien está destinado a vivir sus propias experiencias. Ok, aquí me nace una pregunta. Eh, bueno, ok, ¿qué, qué vistes, qué observaste tú, qué pensamiento tenía esta persona que perdió, me comentas que a su mamá? Eh, ¿Y tú qué piensas de las personas que se quedan en ese atoradas, ¿no? Que a veces se van al psiquiatra o no sé cómo manejarlo. El término va a ser un poco incorrecto, yo creo, pero que quedan como loquitas, perdidas. ¿Por qué crees o qué piensa el coach de vida, mejor dicho, en base a eso? No encuentran las preguntas correctas, se enganchan tanto en su pensamiento. ¿Qué pasa cuando una persona es más resiliente? Nosotros le llamamos resiliencia más fuerte, y otras pues se desconectan del mundo. Así es, efectivamente, inclusive ha llegado hasta niveles de suicidio por no aceptar la etapa de dolor que están ahí. No sé si se aceptar o no. Tal vez la comprensión, el saber qué hay detrás. Y normalmente siempre surgen las preguntas de ¿por qué a mí? ¿Sí? Pero esto no lo vemos si no nos pasa a nosotros, porque pues este mundo está lleno de seres humanos. No vemos lo que les pasa a los otros seres humanos. No vemos sus costales que traen cargando, únicamente vemos lo propio. Sí, entonces por eso, y tal vez aplicar parte de la negación, porque a mí era tan buena, era tan cariñosa o era joven, le faltaba mucho por vivir, ¿no? Simplemente es una etapa de la vida que se acaba de cumplir, como una graduación, y ya salgo independientemente a tu ser, es otro ser. ¿Que nos duele por la relación que tenemos con él? Sí. La vida sigue. La vida sigue y tú vas a tener que seguir viviendo con ese dolor. Lo único que hay que hacer es aprender a vivir con él y saber de dónde viene. Y eso de alguna manera nos hace más fuertes y nos hace grandes. ¿Por qué? Porque sabemos que el dolor es un indicativo de saber cómo estamos nosotros mentalmente. Y obviamente no lo sabe, no lo comprende, no lo entiende. Y esas son las que necesitan mucha ayuda, mucho acompañamiento, mucho acompañamiento, no para solucionarle su dolor, no lo vas a poder solucionar, pero sí vas a poder acompañarlo a estar con ellos en toda clase de sentimientos, ya sea en alguna pérdida, alguna depresión, alguna dependencia, cualquiera, vas, no le vas a solucionar absolutamente nada. La solución está en sus manos, precisamente el saber. Lo que sí podemos hacer es tratar de ayudarle a comprender el camino que se tiene que recorrer. Ok, ok. Entonces, quiero entender que cuando una persona se desconecta de este mundo, es porque no ha comprendido, no ha entendido, no ha encontrado las respuestas correctas y se engancha en pensamientos negativos, ¿vale? Y pues como tú bien lo comentaste, No le llamaría las personas pensamientos llegan, negativos, no, ajá, sí, mira, yo no le llamaría pensamientos negativos.
Simplemente son pensamientos y pensamientos que nos incomodan, ¿sí? ¿Por qué no los llamo negativos? Porque todo el mundo los tiene. Hay pensamientos que nos hacen sentir bien. Hay pensamientos que nos hacen sentir libre albedrío, como tú comentabas. ¿Qué tipo de pensamiento quiero tener? ¿Cuál es el que me da mejor bienestar? ¿Cuál es el que prefiero? ¿El que me da dolor o el que me da bienestar? Ahí viene la palabra mágica transformación, ¿sí? Porque estamos transformando la manera de ver las situaciones de la vida. Así lo veo yo. Y obviamente todo esto es en base a lo que tú ahorita me comentaste, ¿no? Al coach de vida. Esto es lo que te ha mostrado el coach de vida. Porque fíjate, yo lo que he visto, no sé, no quiero echar aquí como que así como que culpas, ¿no? Pero vuelvo a repetirte que yo adopté toda esta información desde que se fue mi esposo, hubo una transformación como le llaman en el coach de vida, yo la desconocía. Sin embargo, lo que noté también, que la música habla mucho de dolor, que cuando vemos las noticias habla mucho de dolor y que estamos más acostumbrados al dolor que al bienestar. Y encontramos más fácil el dolor que el bienestar, que cuando venimos a, a, a coach de vida, a lo que es numerología, nos cuesta encontrar esa paz, esa tranquilidad cuando, pues sí, caemos al hondo, en este caso cuando perdemos a alguien tan amado. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, es cierto. En esta vida hay mucha comunicación roja, vamos a llamarle así. Roja, ¿por qué? Porque a ellos les deja mucho capital. Lo rojo, desgraciadamente, llama la atención a la humanidad, lo rojo. O sea, vuelvo aquí a lo que te había comentado, a lo aprendido, ¿sí? Cuando nosotros comenzamos pequeños con las instrucciones de mamá y papá, cuidado ahí, no te vayas a tropezar, te vas a caer y todo eso. Viene en la escuela, vienen los aprendizajes de ti mamá, ti papá, comenzamos a ir al kinder, comenzamos a hacer amistades, comenzamos a aprender, llegamos a la primaria, llegamos a aprender matemáticas, que 2 más 2 son 4, y así sucesivamente llegamos a la secundaria, comenzamos a aprender más de matemáticas, inclusive de política, de religión, llegamos a la universidad también. Y todo esto es un mundo de aprendizaje. Todo lo que tenemos es aprendizaje. Lo que Emilio lo tiene aquí, en este momento, es el aprendizaje que ha adquirido. Sí, en momentos atrás. Si yo no hubiera aprendido esto, no estaría yo contigo. Si hubiera aprendido cualquier otra cosa, pues a lo mejor estaría haciendo yo otras cosas. O si Norma no hubiera aprendido, a lo mejor tampoco estaría aquí, a lo mejor estuviera en otra parte dedicándose a otras cosas. Todo esto es aprendido, que nos gusta, si es cierto, nos gusta, pero no deja de ser aprendido. Todo lo aprendemos. Y hay muchas cosas que todavía no aprendemos, porque el ser humano es un ser humano limitado. Aunque tú seas el mejor ingeniero en cualquier rama, siempre siempre hay algo que desconoces, ¿sí? Siempre hay algo que ignoramos. Entonces, aparte de limitantes, ignorantes. No por lo que sepamos en este momento. Tú eres una estrella en lo que has aprendido. Eres un as, pero siempre hay cosas que ignoramos.
Siempre hay cosas que ignoramos y normalmente esto viene de nuestra cabecita, de nuestros pensamientos. Viene de ahí y nuestros pensamientos le da el color a ese sentimiento, le da el color necesario para que tú le des el sabor que quiere ese dolorcito. Me encantó la forma en cómo lo dices. El pensamiento, el color y el sentimiento, el sabor. Wow, Sí, me ¿cómo encantó. ves? No, no, me encantó, me dio así como que kabush. Bueno, eh, la persona comprende cuando le dan insights, en este caso, ¿no? Y llega a procesar esos, bueno, aquí se dice insights, no sé en coach de vida cómo se dice, cuando le cae, wow, ya me cayó el 20, ¿no? También aquí en México lo conocemos. También, ya me cayó, sí. Sí, ya me cayó el 20. Ah, ya lo entendí. Y es Ese ahí es cuando momento. sana. Sí, es ahí. Es cuando dices, cara, por esto estaba yo sufriendo, por esta cosa estaba yo sufriendo. Pues sí, por esa cosa estaba sufriendo. No se te va a quedar. Me acuerdo del ejercicio que una vez te conté, el sentir. Ajá. No lo compartes nuevamente para que Claro, la claro gente que sí. Mira, es la segunda vez que lo hago contigo y me gustaría que lo hicieras. sí, Vamos sí, a pensar en este momento una cosa que te haya hecho mucho daño, mucho. ¿Ya la pensaste? ¿Qué siente tu cuerpo? ¿Qué sientes en este momento? mucho escalofrío y hasta temor, miedo. Ujú. Ujú. Ok, vámonos a la otra parte. Olvídate de ese dolor. Olvídate del sufrimiento que te causa ese dolor. Únicamente enfócate en lo que siente tu cuerpo. Nada más lo olvida lo demás. Olvida ese dolor, olvida todo. Enfócate única y exclusivamente en lo que siente tu cuerpo ahora. ¿Qué sientes? Pues siento como si mi piel estuviera vibrando, si estuviera, no sé, tratando de tranquilizar tal vez. ¿Te sientes más tranquila? Sí, sí, así es. Ya del dolor y todo eso. Esa es la transformación que el coach de vida busca. Buscar el estar tranquilos, buscar el vivir el aquí y ahora. Porque si tú vives el aquí y el ahora, se te van a olvidar muchas cosas del pasado. No se te olvidan, pero las vas a dejar atrás. Muchas cosas que estabas trayendo. Y vas a dejar de pensar. Porque no sabes qué va a pasar. Es incierto. Esa No, parte, ¿me la repites lo último? Por favor. claro que sí. Mira, hay un libro que se llama El poder del ahora. El poder del ahora, todavía no lo termino, pero lo que he leído me ha encantado muchísimo. Busca la manera de que estés presente en el estar presente, porque te quita muchos dolores, te quita muchas idas y vueltas al pasado, al presente y todo esto. ¿Sí? Muchas veces al pasado, cuando comenzamos a traer cosas aquí, y esas que traemos nos hacen daño, de alguna manera, nos hace sentir dolor. Entonces, si estás presente y aquí la ahora, no puedes traer aquello, porque no estás pensando en aquello, estás presente aquí y ahora. No puedes irte al futuro, porque aparte de que no sabes qué va a pasar en el futuro,
No puedes irte y dejar el aquí y el ahora, cosas a la vez. Ahora, el estar y el aquí y el ahora te va a dar una tranquilidad, una paz increíble y es donde vas a ver muchas cosas que te pueden o que pueden estar, que pueden ser la respuesta que tú estás buscando. Siempre, siempre es recomendable cuando tienes un verdadero desbarajuste acá arriba, siempre hay que tratar de bajar todo eso. Haz de cuenta un observador. Tú eres un observador y ves a la gente, ves cómo, qué le pasa, ves cómo camina, ves qué es lo que hace, ves cómo se enoja, ves todo lo que pasa, pero tú no vas a decir nada, no criticas, no nada, nada de nada, únicamente observas. ¿Sí? ¿Qué pasa si ese observador se a observarte? Ese observador te está observando a ti. ¿Cómo te vería? Híjoles, todo depende, ¿no? De cómo me siento en ese momento. Ah, así es. Obviamente ese observador no te critica, no te dice estás mal, no te dice todas las cosas que otra. Simplemente te está observando. Que hayas hecho lo que hayas hecho, te está observando, pero no te critica. Únicamente te deja. Y eso es lo importante, el sentir, saber cómo te sientes. Siéntete, siente tu cuerpo, siente tu ser, siente tus pensamientos, siente la vida. El ser humano es una joya con mucho valor. Trae todo lo que necesita para esa capacidad de recuperarse. Que cada quien va a tomar el tiempo necesario o va a vivir el tiempo necesario para poder recuperarse, pero se va a recuperar. Sí. Bueno, por último, dime, ¿qué les recomendarías? Ahorita lo final que ahorita dijiste me pareció increíble, me encantó, pero ¿qué le recomendarías a una persona que está atravesando un duelo al día de hoy? Este tipo de personitas y a todas, no solamente a la que está atravesando un duelo, hay muchas cosas que vivimos y que no comprendemos el por qué nos pasa. No sabemos qué y muchas veces buscamos salidas falsas, pero en ese momento nosotros estamos viendo como soluciones y nos van a hacer sufrir. Si es así, yo les recomiendo que busquen a alguien que los ayude. Cualquier persona que los pueda ayudar en esta situación. Puede ser un tanatólogo, puede ser la psicología, puede ser un coach de vida, alguien, o la iglesia también, su religión también. ¿Por qué? Porque todos estos tienen algo en común. Siempre buscan el bienestar de las personas. Siempre buscan la manera de que la persona se encuentre bien, de disminuir esos dolores, de disminuir. ¿Sí? Todo esto pues, es algo común en nuestra vida, nuestra cotidianidad. Sí, sí, efectivamente, el tener una persona que les ayude, como tú bien lo dijiste, hasta la religión, es sumamente Hasta increíble, porque hay que tener fe en esos momentos, hay que agarrarse de algo muy fuerte, porque las emociones sí, sí son son fuertes. fuertes. Exacto, exacto. Y pues necesitamos esa ayuda, esa mano que nos entienda. ¿Y cómo te podemos encontrar a ti, en este caso de Coach de Vida? ¿Algún número telefónico, alguna tarjeta? ¿Estás en redes?
para que tú le ayudes a las personas. Mira, ahorita lo más común que tengo pues, es el WhatsApp. Si quieren, se los doy. Es el 55 5502 4009. Un mensajito. Si están en este tipo de situaciones y creen que yo les puedo ayudar en algo, aquí estoy. Pero no las tengo prácticamente actualizadas. O sea, van a ver cosas publicadas ahí de tipo personal y todo esto. Pero lo más común es preciso el WhatsApp. O si quieren, les dejo un correo electrónico para que se puedan comunicar conmigo, Sí, que es Balti, así como suena, de Valtierra, Balti 354, ajá, Emilio, email.com. A ver, déjate, lo verifico. No sea que te lo haya dado mal. me comentaste que era Balti Ajá, con V. 4 con V, exactamente, 354 Emilio Ajá, @gmail.com. te lo confirmo, es Balti 354 Emilio @gmail.com. Sí, claro. Perfecto. Pues Y yo con gusto les contesto. súper, Emilio. Pues muchas gracias nuevamente por haber dado esta charla. Me encantó, diste muchos insights. Pues ya saben, audiencia, que aquí está Emilio. Les voy a poner su número de contacto también en el Facebook para que lo puedan contactar. Tiene mucha experiencia y yo sé que les va a ayudar. Gracias, Emilio. Nos No, estamos hablando. muchísimas gracias a ti, a Norma, y un abrazo para todos. Y espero que no sea la última vez. Y claro que no, va a haber otro encuentro, te lo aseguro. Muchas gracias, Norma. Un Un abrazo abrazo. enorme.